Gracia y paz, mis amados hermanos, colmen sus vidas. Amén. Pues miren, antes de proceder a entregar la palabra que el Señor ha dispuesto para esta mañana, vamos a orar, vamos a encomendar todo esto al Señor, que nada de esto puede ser sin Él. Padre bueno, he aquí hijos tuyos, amados. Padre, mira que disponemos nuestros corazones para que nos enseñes, para que nos redargullas, para que nos guíes, Señor, en toda nuestra manera de vivir. Nosotros nos sometemos bajo tu autoridad, bajo tu soberanía, y nuestro espíritu es sensible a tu espíritu, a tu voz. Mira, Señor, que no sea yo hablando, sino solamente el mensajero, y que podamos recibir la voz dentro de la voz. Padre, mira que continúe, Señor, esa obra tan maravillosa que has comenzado en nosotros. Así te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Con el tema de la soberanía de Cristo en el futuro eterno. Y como versículos base vamos a estar leyendo de Apocalipsis 21 y comenzamos leyendo desde el versículo 1, que dice así: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mis amados hermanos, si usted se pone a meditar acerca de cuáles son las cosas en las que usted más piensa, qué le atribula, qué ocupa su pensamiento de manera constante, y probablemente se va a encontrar que la pregunta sobre qué nos depara el futuro es una que ocupa mucho espacio de nuestra mente. Y el Señor nos dice que no seamos como los gentiles que viven preguntándose qué comeremos o qué beberemos, porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos un Padre que conoce nuestras necesidades. Pero sabemos que estas cosas ocupan nuestro pensamiento. Es más, yo recuerdo que hace algunas semanas estábamos compartiendo y conversando acerca de lo que nos depara el 2025. Recuerdo que les decía que no por don de profecía ni por revelación, sino por lo que dice la palabra claramente, podemos saber lo que nos trae el 2025. Y es sencillo: afán, porque cada día trae su propio afán. Dice que baste a cada día su mal. Entonces, si el Señor nos dice, si nosotros vamos a Mateo 6 y vemos en la mitad del capítulo cómo el Señor, en una enseñanza magistral, termina diciéndonos, cuando habla acerca del afán y la ansiedad, que no nos afanemos, porque Él sabe de nuestra tendencia natural hacia el afán. Es como que hay algo en nosotros que no nos deja estar tranquilos, ¿verdad? Ahora bien, con esa balanza que se inclina más hacia el lado del presente, yo creo que muchas veces estamos perdiendo de vista el futuro.
Porque no sé si usted sabe, pero el futuro se determina por el presente. Y cuando nosotros vemos, y estuvimos estudiando esto hace algunos días, que dice en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nos está dando estrategias claras acerca de cómo nosotros vivir nuestras vidas, y esto va a tener un alto impacto en nuestra paz y combatiendo lo que es el afán y la ansiedad. Pero hoy nosotros vamos a estar profundizando acerca del tema de cómo nosotros someternos bajo la soberanía de Cristo y el impacto que esto puede tener en nuestras vidas de cara al futuro. Lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hablar de dos etapas de nuestro futuro. La primera es nuestro futuro aquí en la tierra, en la forma como vivimos hoy, como conocemos. Pero también vamos a estar estudiando acerca de nuestro futuro en la eternidad y qué se requiere de nosotros ahora en este tiempo. Así que comencemos con la parte que tiene que ver con esa parte de nuestro futuro que es aquí en la tierra. Dios, en su soberanía, determinó cómo sería nuestra vida aquí en la tierra. Para ello, Él estableció principios, leyes que rigen el funcionamiento, la operación de lo creado. Y mis hermanos, aunque la ciencia avanza de manera muy rápida, todo lo que el hombre inventa o diseña tiene que someterse a aquello que ya Dios ha establecido. Nadie se ha inventado, ni creo que pueda hacer algo que anule la ley de la gravedad. Y uso la ley de la gravedad porque es la que aprendemos más pequeño, cuando nos caemos y entendemos que hay algo que hace que nos atraiga a la tierra. Pero podemos ver más ejemplos y para ello me voy a auxiliar del Salmo 74 en el versículo 16 que dice: tuyo es el día, también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Y también en Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Qué podemos ver aquí que es importante? Primero, Dios hizo tanto el verano como el invierno. Él hizo la primavera y también hizo el otoño. Entonces, en nuestras vidas, asimismo, nosotros tenemos temporadas. Hay tiempos que son de preparación. Hay otros tiempos en que son para poner en práctica aquello para lo cual Dios nos ha venido preparando. Pero Dios es tan bueno que no solamente puso estaciones, sino también que puso señales, como acabamos de leer, que marcan las estaciones. Ahora, la pregunta viene siendo si nosotros sabemos entender los tiempos y las señales, porque esto nos ayuda a prepararnos acerca del futuro. Y yo les puedo contar de manera muy personal. Muchas veces me preguntan: Ariel, ¿y cómo tú puedes con tantos compromisos? ¿Cómo tú puedes con tanto? Lo primero es que por la gracia de Dios. Ahí no hay mucha explicación que hay que buscar. Pero hay una parte muy importante, y es que por medio de la guianza del Espíritu Santo que nos gobierna, Él nos guía a reconocer los tiempos. Porque si nosotros no sabemos para qué es este tiempo, no importa lo que yo haga, puede ser inefectivo. Y podemos poner algunos ejemplos de esto, pero nosotros tenemos que saber claramente cuáles son nuestras prioridades y nosotros saber para qué es cada tiempo.
Vale la pena, yo sé que usted se lo sabe tal vez hasta de memoria, pero vale la pena leer Eclesiastés 3. Escuchen bien, dice, hay una temporada para todo. Leo de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, y un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿tiene usted claridad? ¿Sabe usted claramente en qué temporada usted se encuentra? ¿Y por qué esto es relevante? Porque como decíamos hace un momento, si yo estoy actuando de acuerdo a la temporada equivocada, no importa de qué también lo haga, va a ser inefectivo, va a ser improductivo. Por ejemplo, si usted piensa que es tiempo, como decía aquí, de juntar piedras, y usted está juntando piedras, pero resulta que el tiempo era de esparcir piedras, entonces te la está dañando. También dice que hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. ¿Y qué pasa si en el tiempo de llorar yo estoy muerto de la risa? O que en el tiempo de reír estoy llorando. Es inapropiado, es fuera de lugar. Entonces, si en el tiempo de trabajar tú duermes, o incluso si en el tiempo de dormir tú trabajas, hay consecuencias. Miren lo que dice Proverbios 24, en el 30. Dice, pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Aprendámosla todos. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Y en Proverbios 6 dice, tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Aquí viene la pregunta. ¿Somos nosotros de los que trabajamos sin que nos empujen? ¿O somos de los que necesitan que esté el Señor ahí, o un jefe empujándonos a esforzarnos y a que salgamos de la pereza? ¿Somos nosotros de los que sabemos identificar las señales que nos encontramos en un tiempo de recoger para guardar para el invierno? Y en particular yo he encontrado que una de las bondades más maravillosas que tiene el Señor, porque Dios es tan bueno que dice que Él es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros somos sensibles a la guianza, a la voz, a la dirección del Espíritu Santo,
El Señor nos va a ayudar a identificar los tiempos, a identificar las temporadas. Y no solamente eso, sino que nos va a guiar a que nosotros estemos en esas buenas obras que de antemano Él ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Dice en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta forma, dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Pero si nosotros volvemos al versículo central en Apocalipsis 21:6, que dice, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aquí hay un principio poderoso que yo espero que usted se lo lleve en esta mañana. Y para entenderlo mejor, vamos a Jeremías 2:13, que dice así, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y segundo, ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Dos cosas malas hizo. Número uno, dejaron a la fuente y cavaron cisternas para su consumo propio. Y es triste ver nuestra propia necedad, en que nosotros no queremos a veces depender del Señor y cavamos para nosotros mismos cisternas. Queremos vivir de experiencias pasadas en lugar de venir continuamente a la fuente que Jesucristo mismo ha dispuesto ser para nosotros. Hay un ejemplo poderoso, y es que podemos comparar lo que es un embalse con lo que es un río. Y nosotros no debemos de pensar de nosotros como si fuéramos un embalse, porque a diferencia de los ríos, los embalses solamente reciben agua y almacenan esa agua, almacenan el contenido. En cambio, los ríos fluyen. Y el río fluye con tanta agua como la que recibe. Son canales que pasan el contenido de una fuente a otra. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo, porque Él es la fuente de nuestra vida. Y en Él nosotros tenemos de esa fuente lo que es sabiduría, gracia, gozo, paz y tantas otras cosas más. Y en la medida en que nosotros crecemos, nosotros podemos utilizar nuestro crecimiento para nuestro beneficio, pero también para hacer que otros crezcan. Porque así nosotros vamos a crecer, pero también vamos a influir sobre otros para que ellos también reciban de lo que nosotros recibimos de la fuente que es Cristo. Pero usted sabe cuál es el problema. El problema es que no tenemos sed. Fíjense que el Señor dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Y por qué yo digo que no tenemos sed? Porque el orgullo, la vanidad, incluso la soberbia, nos hacen pensar que nosotros podemos solos con nuestras vidas. Y mi hermano, yo se lo digo por mí, ni siquiera por usted. Yo un día me di cuenta que yo no podía solo con mi vida. ¿Y sabe lo que hice? Se la entregué al Señor. Yo dije, ¿tú sabes qué? Gobierna tú sobre mí. De ahora en adelante tú vas a ser mi Señor y yo te seguiré, porque yo reconozco que yo no puedo solo. Y además de las personas que Dios pone a mi lado, sin los cuales tampoco puedo. Pero si no fuera por Jesucristo, que es la fuente de la vida, yo no sé dónde yo estaría hoy. Pero le aseguro que no sería aquí,
aquí no estuviera yo. Y reconocer eso es el primer paso para nosotros venir continuamente y no depender de lo que yo he recibido del Señor en el pasado. Es que necesito continua y constantemente de Cristo. Y lo que yo he aprendido es el poder que eso tiene sobre mi futuro. Porque si yo hoy me ocupo en lo que Dios quiere, que recuerden que Él es el alfa y la omega. Él sí conoce el futuro. Él sí lo preparó de antemano. Así que si nosotros nos ocupamos en lo que Él nos guía, ¿sabe qué? Vamos a estar preparados para el futuro. Aunque solamente pensemos que estamos ocupándonos en Él. Y a veces nosotros estamos tan preocupados por cómo las cosas están cambiando y cómo van a ser las cosas mañana, y nos olvidamos de la pregunta más fácil. ¿Qué es lo más fácil de saber acerca del futuro? Yo no sé cómo va a ser el futuro, nadie de hecho lo puede saber. Entonces, si yo no sé lo que va a cambiar mañana, ¿qué tal si aprendemos lo que no cambia? Lo que es constante. Y lo más importante es conocer que Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Dios ha sido fiel, si Dios nos ha traído hasta aquí, ¿qué piensa usted? ¿Que Él mañana se va de vacaciones y se va a olvidar de mí? O tal vez que se va a quedar dormido. Lo bueno es que la palabra nos afirma y nos dice de que Él no se cansa, Él no se duerme, Él no se descuida de usted. Aunque parezca que el Señor se descuidó, no hay nada que escape de su control. Pero si Él en su soberanía determina que nosotros pasemos por circunstancias, hay propósito en ello. Es como el caso de Job, que en medio de literalmente ver el mundo caerse a su alrededor, él nunca le atribuyó a Dios despropósito alguno. Y hay otro caso también, que vale la pena nosotros revisar, que es el caso de David. David, en el Salmo 31, comenzamos leyendo desde el versículo 1, dice: oh Señor, a ti acudo en busca de protección, no dejes que me avergüencen. Sálvame porque tú haces lo correcto. Inclina tu oído para escucharme, rescátame pronto. Sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Tú eres mi roca y mi fortaleza, por el honor de tu nombre, sácame de este peligro. Rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos, porque solo en ti encuentro protección. Y escuche esto y aprendamos de ello. Encomiendo mi espíritu en tu mano. Rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Y sigue en el 14, dice: porque yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. Y dice David: mi futuro está en tus manos. Esa afirmación de David, mi futuro está en tus manos, tiene dos vías. Lo primero es que está reconociendo la soberanía de Cristo sobre mi futuro. Sobre mi futuro tiene Cristo el control. Pero también es una afirmación que denota una entrega. Yo pongo mi futuro en tus manos. Yo me someto a lo que sea que tú quieras para mi futuro. Yo tengo planes. Y si tú tienes a bien concederlos porque son de acuerdo a tu voluntad y tu propósito, amén. Pero cuando nos empecinamos y nosotros queremos dictar, escribir nuestro futuro, entonces
siempre es más sabio asegurarnos de que sea primero su voluntad antes que la nuestra. Por eso cuando Él dice, mi futuro está en tus manos, yo te presento mi futuro. Y también de manera personal, yo le puedo decir que yo sueño todavía, mucho. Pero lo que yo he aprendido a través de los años es que sus planes son mejores que los míos. Porque yo voy atrás cuando yo tenía 18, 20 años, 15 años, hace muchísimo de eso. Y me pongo a ver y yo digo, ay, pero si se me da como yo quería. Sus planes son muchos mejores que los nuestros. Por eso es sabio nosotros poner nuestro futuro en sus manos. Y sigue diciendo en el Salmo 31, David, dice, qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las lenguas acusadoras. Y en el 23 dice, amen al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que son leales, pero castiga severamente a los arrogantes. Así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Así que en tu mano están mis tiempos, en tu mano está mi futuro. Y si repasamos lo que dice David aquí, vemos que él entrega en manos del Señor su espíritu, sus tiempos, y clamando al Señor, hace del Señor, se recuerda a sí mismo que el Señor es su refugio, su roca fuerte, su fortaleza, y él hace esto invocando el nombre del Señor. Por eso es sabio nosotros no cavar cisternas para nosotros mismos. Vaya a la fuente, invoque el nombre del Señor, y tenemos que hacerlo de manera continua. En Eclesiastés 8, en la parte B del 5, dice, los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Nunca olvide esto, para cada cosa, incluso lo que usted quiere, hay un tiempo y hay un modo, hay una manera de hacerlo, hay una forma correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, en el 6, dice, nadie puede retener su espíritu y evitar que se marche. Nadie tiene el poder de impedir el día de su muerte. No hay forma de escapar de esa cita obligatoria, esa batalla oscura. Solo Cristo, en su soberanía, el único que tuvo el poder para Él ser quien puso su vida, nadie se la quitó. Él la puso. Y también en su resurrección quedó demostrado que Él tenía el poder para volverla a tomar. Hablemos ahora acerca de nuestro futuro en la eternidad. Y la verdad es que aunque nosotros anhelemos la venida del Señor para que todo cambie, para que los problemas se vayan, porque como leíamos, cuando el Señor regrese a la tierra, dice que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tribulación. Y muchas veces nosotros queremos que eso pase hoy. Pero no es que no anhelemos su venida, es por qué razón la anhelamos. Porque si lo que queremos es salir huyendo de aquí, esa no es la motivación correcta.
En Jeremías 8:7 dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Y en Romanos 14 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A veces yo he sido confrontado por esa exhortación que he oído en ocasiones que dice, pero si nosotros aquí no anhelamos y no buscamos la presencia de Dios, si no le adoramos, si no le servimos, entonces ¿cómo dice usted que se quiere pasar la eternidad con Él? Y obviamente seremos transformados, o sea, ya no tendremos nuestra carne estorbándonos de la manera que lo hace hoy. Pero mi hermano, debemos de anhelar su venida, no por los beneficios, sino por estar con Él, por su presencia. Entonces, entendiendo que el reino de Dios se trata acerca de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, nosotros como preparación para la eternidad, hay algunos aspectos que nosotros tenemos que cuidar. Y vamos a citar al menos 3 de ellos. El primero es las riquezas de su gracia. Dice en Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, sin duda nadie, absolutamente nadie, solo Cristo pudo cumplir la ley. Es por eso que la gracia es un regalo extraordinariamente valioso, porque nos da lo que nadie puede conseguir, nos lo da sin precio. No porque no cueste, porque costó la vida de Cristo, pero se nos es dado, se nos es regalado sin otra cosa más que nuestra fe. Y digo, para este tiempo, porque observe cómo en su soberanía Dios nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto me acuerda algo que el pastor Byron predicaba hace algunos días y usaba el ejemplo acerca de un buffet. Un buffet que ha sido preparado de antemano y se dispone delante de usted para que usted escoja de aquello que Dios ha preparado de antemano. Pero a veces resulta como aquel que teniendo el buffet sale por ahí a comprar comida chatarra y desecha aquello que Dios ha puesto de antemano, preparado de antemano y que nos ha estado por gracia. Pues esto se asemeja a muchas cosas en las que pudiéramos despreciar la gracia de Dios. Y cuando decimos esto es cuando en lugar de caminar en las obras que Él preparó y planificó tan de antemano que lo hizo antes de la fundación del mundo, y a veces nosotros pensamos que mi gran idea, una gran idea es como un idiota, ¿verdad? Idiota. Que pienso que esa gran idea mía es mejor que aquella que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo. Nos creemos así de genios. Esa es nuestra necedad cuando nosotros nos negamos a seguir su voluntad. Porque nosotros que no conocemos el futuro, nos creemos más sabios que Él, que sí conoce el futuro. Ay, yo me imagino al Señor en su trono, ay, mirándonos con paciencia. Ay, estos hijos míos. Ahí va Él otra vez.
que se cree más sabio. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Porque yo no sé si nosotros tuviéramos la paciencia con nosotros mismos que Dios tiene con nosotros. Probablemente no. Así que sepamos que Dios, como dice en Efesios 2, preparó de antemano buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Y usted sabe qué? Que aunque Dios las preparó y pone en nosotros tanto el querer como el hacer, en la eternidad nos va a recompensar por ello. Como que nosotros mereciéramos alguna gloria. Él fue que lo preparó. Y ahí de nuevo pienso yo en mi necedad, en mi empecinamiento en hacer mi propia voluntad y no la de Él, desconociendo o desechando su eternidad, porque le damos más prioridad a nuestras necesidades inmediatas que a aquello que es eterno. Y Pablo entendió eso. En Efesios 3:8 Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y es que la gracia produce en nosotros cambios radicales en nuestras vidas. Estos son cambios positivos de fe, una gracia que produce reposo y en la que se camina exclusivamente por fe y para fe. La gracia es, mis amados hermanos, una economía, un mensaje. La gracia es un estilo de vida y un evangelio que actúa en aquel que es sincero para con Dios. Segundo aspecto, de cara a nuestra eternidad, la vida en el Espíritu. El nuevo nacimiento es lo más importante de la vida espiritual. Pues si no hemos nacido de nuevo, si no hemos pasado por esa experiencia, no puedo tener la vida de Cristo. Pero eso, a veces pensamos que ese es un fin, ese es solo el comienzo. Lo que realmente tiene importancia es vivir su vida, en nuestra vida, en todas sus relaciones, posibilidades y capacidades. Lo que importa luego de nacer de nuevo es vivir la realidad de Cristo y no la religiosidad cristiana. Porque a veces nos acostumbramos y pensamos que participar de tradiciones, incluso ritos, eventos, pensamos que de eso se trata la vida cristiana. Y es mucho más que ello. Lo que ahora cuenta, si hemos nacido de nuevo, es vivir una genuina espiritualidad, una comunión íntima con Dios, vivir la expresión, en la expresión, santificación y glorificación de Cristo. Y esto es simplemente imposible sin la intervención continua del Espíritu en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es quien toma de Cristo y nos lo hace saber como una realidad de vida y no simplemente como un sentir religioso. Y Pablo, en Efesios 5:18, nos pide continuar siendo llenos del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu produce un fruto que es multifacético, produce muchos frutos que reflejan características como son amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, dominio propio. Y de ello nosotros pudiéramos hablar como una espiritualidad que es relacional, porque es relacional para con Dios y también con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Y ese criterio de la vida en el Espíritu tiene que ver con aquello que somos y con las motivaciones que estimulan nuestro ser. Porque tiene que ver no solamente con lo que nosotros hacemos, sino también con la motivación que nos lleva a ello.
Por último, hay un tercer aspecto que muchas veces descuidamos y nos pensamos que simplemente por la gracia podemos descuidar lo que es nuestra santificación. Y el Señor, cuando Él estaba pasando ya por los últimos momentos de su vida, los últimos momentos que tenía con los discípulos en Juan 17, en el 17 Él dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en el 19 sigue diciendo: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Porque hay un propósito en ello. Y Jesucristo se santificó a sí mismo para que nosotros seamos apartados para Él. Esto lo dice en el 19, dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La santidad es algo con lo que debemos de luchar todos los días. Y llegar a comprender que sin la constante intimidad con Cristo es imposible nosotros llegar a esa condición. Es un proceso continuo. Y dice en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y para concluir, leemos de nuevo donde comenzamos. Dijo el Señor: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Nosotros tenemos el privilegio más maravilloso. No nos lo merecemos, pero nos fue concedido, de ser llamados hijos de Dios. Esto trae consigo muchas responsabilidades, así como también muchísimos beneficios. Pero Jesucristo, que es soberano y que reina, que es el principio y el fin, el primero y el último, Él conoce cada detalle de nuestro futuro. Si usted piensa que está preparado por sus propias habilidades o por su experiencia para el futuro, no cometa ese error. Vamos a someternos bajo la soberanía de Cristo, que es el primero y el último, y vamos a permitir que Él determine nuestro futuro. ¿Qué le parece?